Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre en este día domingo. Bueno, prácticamente estamos terminando, estamos ya en este momento que estoy grabando a las 11 de la noche, pero verdaderamente es importante entender que nosotros en nuestra perspectiva de fe, el domingo como primer día de la semana es una invitación y un impulso, ese alimento en la medida de las posibilidades cuando no podemos ir todos los días se convierte en ese alimento que nos da la fuerza, como en su momento el maná era algo que alimentaba, o aquel pan que justamente el profeta Elías había recibido y le había dado la fortaleza para poder peregrinar 40 días más. Así también nosotros en la Eucaristía entendemos la gran necesidad y la importancia que tiene para nosotros ir cada semana buscando y anhelando la santidad. Les saluda Jorge Isa González Marín, salesiano cooperador. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión de la liturgia de la palabra que hoy la Iglesia nos regala y nos invita a reflexionar en este ya semana o inicio de la semana 17 del tiempo ordinario. Uno de los elementos o temas que engloba toda esta experiencia dominical es el tema del amor de Dios, la cercanía de Dios como ese Padre amoroso que ha hecho hasta lo imposible por cada uno de nosotros. De hecho, el diálogo de la primera lectura tomada del Génesis nos pone de manifiesto eso, que obviamente parte de la literatura bíblica es también una exaltación a cada uno de los diversos héroes de la fe, en este caso el profeta, el patriarca Abraham, en un diálogo que tiene con Dios sobre Sodoma y Gomorra y bueno, los delitos que en ese aspecto se veían o se le señalaban, se le achacaban a ese pueblo. Y lo cierto de todo esto es que bueno, en ese diálogo el Señor pone en consideración el valor de aquellos que le escuchan y le aman. No porque no ama a aquel que tal vez no es fiel o es un hijo, en este caso que vive en la santidad, pero es que el pecado nos aleja de la mano de Dios porque no nos permite disfrutar de la plenitud de su gracia. Entonces, vemos en este aspecto que Dios es misericordioso con aquellos que le aman porque verdaderamente se dejan abrazar por su gran amor. Pero por otro lado, también es importante entender que cuando nosotros cedemos al pecado en nuestra vida, pues evidentemente nosotros se aleja de nuestra experiencia, de nuestra existencia, esa gracia que emana del Señor. Y vemos cómo incluso Abraham va pues encogiendo, entre comillas, la frase, la necesidad o cómo decirlo, pues ese requerimiento de justos para poder salvar la ciudad y Dios va accediendo, pero lo cierto es que bueno, si le continuamos el texto de Génesis, pues nos damos cuenta de que es que no había una apertura para vivir la experiencia del amor de Dios. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que abrirnos a entender que el Señor nos da todo, pero quiere también una respuesta de nuestra parte. Por otro lado, bueno, es lo que reafirma propiamente el Salmo responsorial que justamente teníamos en respuesta a la primera lectura, que dice eso justamente, cuando te invoqué me escuchaste, Señor, porque eso es lo que hace el Señor, nos escucha. Entonces, vemos cómo hay una progresión de dónde encontrar la misericordia de Dios, cómo poder ser pues justamente eh, propicios para esa gracia, y es justamente en la medida de que invoquemos, de que hablemos con el Señor, de que le conozcamos. Y bueno, pues esa respuesta y ese clamor lo termina de sintetizar el Señor en el texto del Evangelio, según San Lucas, cuando se habla del Señor, enséñanos a orar, y Él nos enseña la oración dominical, la oración por excelencia del Padre Nuestro. Ahí podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que la gracia del Señor siempre se manifiesta y está a nuestro lado, pero también amerita y requiere una respuesta, una verdadera experiencia de fe y de comunión que nos ayude a encontrar la gracia santificante del Padre.
El Padre nuestro nos recuerda todo aquello que el Señor puede darnos, pero que nosotros también tenemos que estar en disposición de recibirlo. Y por eso dice, bueno, el Padre nuestro. Y esa tal vez, con esa primera frase podemos englobar todo lo demás. Es el Padre amoroso, el Padre que nos da todo, el Padre que nos invita a pedirle y a encontrar en Él todo el requerimiento de nuestras necesidades. Pero también tenemos que tener una apertura real de corazón, porque bien lo dice el Señor, nosotros incluso en nuestras debilidades, y bueno, pues hoy también me gustaría compartirles una experiencia lindísima que me pasó en la Santa Eucaristía, porque me correspondía proclamar la segunda lectura. Y bueno, estaba mi esposa con mi bebé al puro principio en la primera banca, sentado donde estábamos todos los lectores. Y bueno, Agustín, en un momento determinado, no me percaté yo realmente. Yo estaba pues enfocado en la proclamación, pero después en la homilía el padre Hugo hizo esa aseveración de encontrarse como Agustín, después de estar ahí tal vez un poquito distraído, propio de su edad, tiene 1 año y 3 meses, en el momento que me empieza a escuchar proclamar, pone atención y pone la mirada en el ambón. Y bueno, nos recordaba el padre y creo que es algo digno de explicar y no porque yo haya sido el ejemplo, verdaderamente más bien desde una perspectiva y no se malinterprete, me ha puesto en una situación de reflexión muy profunda, porque verdaderamente nosotros quienes somos padres tenemos que propiciar verdaderamente buscar el bienestar de nuestros hijos, y el amor de padres a hijos tiene que ser algo que produzca edificación. Pues nos lo recordaba el padre, qué importante sería si nosotros también tuviéramos esa capacidad de escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Qué bueno sería que cada uno de nosotros ciertamente tuviera una verdadera apertura a esa gracia de Dios que todo lo transforma y que todo lo mueve. Qué importante sería a nosotros que pudiéramos discernir cuando Dios nos habla. Y a veces más bien nosotros decimos que Dios no nos escucha, pero más bien que tal veces que nosotros no hemos sido los que nos hemos abierto a esa experiencia de diálogo con Dios. Por eso, queridos hermanos, también tenemos que entender que el amor de Dios no es negociable. A veces en muchos momentos de nuestra vida sentimos frustración porque las cosas no se dan como pensamos, pero no es porque Dios no nos escuche, no es porque Dios no nos ame, porque más bien la lectura de la segunda lectura, perdón, de la carta a los Colosenses nos recuerda que es el Señor el que tomó la iniciativa entregando a Jesús por nuestra salvación. Aquel que era justo fue entregado por nuestra salvación y por eso tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, queridos hermanos, y con esto terminamos, afinemos el oído. Afinemos el oído y no permitamos que las distracciones de la vida nos hagan desenfocarnos de lo verdaderamente importante, que es el amor de Dios que nos transforma, que nos justifica, que nos sana, que nos salva, que nos llena de su gracia. Pidamos al Señor verdaderamente que nos permita vivir esto y disfrutar cada día de los grandes dones que Él nos da, para que de esa manera podamos ciertamente dar un testimonio real y eficaz, porque su amor nos apremia. Que tengan una muy feliz semana y que la bendición de Dios nuestro Padre que nos ama esté con todos ustedes. Feliz noche y seamos siempre sal y luz.